Imagina un mar embravecido, olas furiosas que se estrellan contra las costas, un viento que silba con furia. Ahora, imagina una multitud de miles de personas, con miedo en sus ojos, atrapadas en una playa, sin escape. ¿Y qué pasaría si te dijera que un hombre, con una vara en la mano, extiende su brazo sobre esas aguas rugientes y las divide, creando un camino seco para que la multitud escape? Suena a un cuento de fantasía, ¿verdad? Pero esta es la historia del Mar Rojo, un relato que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Un evento extraordinario, un prodigio que marcó la historia de una nación esclavizada que buscaba la libertad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una nación sometida a la opresión logró escapar de la esclavitud en Egipto, guiada por un hombre que desafió al faraón con la fuerza de su fe? ¿Cómo un ejército poderoso fue engullido por las aguas, mientras que un pueblo perseguido encontraba un camino seguro a través del mar embravecido? No te pierdas esta historia, no te pierdas el relato del Mar Rojo. Un relato que te dejará sin aliento, que te hará cuestionar la realidad y que te mostrará el poder de la fe cuando se enfrenta a la desesperación. La historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto no se escribió de la noche a la mañana. Era un pueblo oprimido, con la esperanza ahogada por siglos de trabajo forzado y humillación. El faraón, un tirano de corazón duro, se negaba a dejarlos marchar. Era como si las cadenas que los ataban no fueran solo de hierro, sino también de miedo y resignación. Pero Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de su pueblo. Había elegido a Moisés, un hombre humilde que había sido criado en la corte del faraón pero que nunca olvidó sus raíces. Y a Moisés le encomendó una misión imposible, enfrentar al faraón, reclamar la libertad de su pueblo y, sobre todo, guiarlos hacia la tierra prometida. Moisés, con el corazón lleno de fe, se presentó ante el faraón, con el peso de la promesa divina sobre sus hombros. Y le dijo, deja ir a mi pueblo. El faraón se burló, le dijo que Moisés estaba loco, que nunca dejaría ir a su fuerza de trabajo. Y en ese momento, la historia tomó un giro inesperado. Dios, fiel a su promesa, envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior. La sangre que manchó el Nilo, la invasión de ranas, la muerte del ganado, la plaga de moscas, las úlceras, la granizada, las langostas que devoraron las cosechas, la oscuridad que se apoderó de la tierra, la muerte de los primogénitos. Cada plaga era un golpe directo al corazón del poder del faraón, un llamado a que reconociera la fuerza superior de Dios. Y finalmente, después de la 10ª plaga, cuando el faraón se vio obligado a ceder, Moisés lideró a su pueblo hacia la libertad. Miles de israelitas, con la esperanza renacida, abandonaron la tierra de la esclavitud, cargados con sus sueños y con el miedo que les infundía la posibilidad de ser perseguidos por el ejército egipcio. La huida de los israelitas fue un torbellino de emociones. La alegría por la libertad recién ganada se mezclaba con el miedo de ser alcanzados por el ejército egipcio. El faraón, cegado por la ira, había reunido a sus tropas y se lanzó en una persecución implacable, decidido a recuperar a su fuerza de trabajo. Los israelitas, con Moisés a la cabeza, caminaban por el desierto con el corazón en la garganta. El sonido de las ruedas de los carros egipcios resonaba en sus oídos como un trueno amenazante. Cada paso que daban era un paso hacia lo desconocido, cada mirada hacia atrás les confirmaba que el peligro los acechaba. El desierto se extendía ante ellos, inhóspito y cruel, con el sol abrasador que ardía sobre sus cabezas. El cansancio, la sed y el temor los perseguían. Parecía que no había escapatoria. Pero Dios, como un faro de esperanza, guió a su pueblo. Moisés, con la fe en su corazón, levantó la vara y con una mirada de determinación, se dirigió al mar. Las olas se alzaban como montañas, rugiendo con furia y con un poder abrumador. El mar era un obstáculo insuperable, un muro gigante que parecía sellar su destino. Y entonces, sucedió lo imposible. Moisés, con la voz llena de autoridad, gritó, que las aguas se abran. Y un silencio sepulcral cayó sobre el desierto. Los israelitas, atónitos, observaban con incredulidad cómo el mar se separaba, formando un camino seco que se extendía a través de las aguas embravecidas. La escena era surrealista. El Mar Rojo, que antes era un obstáculo infranqueable, se transformó en una autopista de arena húmeda que conducía a la libertad. Un camino milagroso que se extendía hacia la promesa de una nueva vida.
El corazón de Moisés latía con fuerza, un ritmo acompasado por el sonido de las olas que se retiraban con rapidez, formando un pasillo de arena húmeda. La brisa salada les acariciaba la piel, llevando consigo el aroma a salitre y un vago olor a marisco, como una señal de que la naturaleza se había rendido a la voluntad divina. Miles de israelitas, con la esperanza reavivada, comenzaron a cruzar el Mar Rojo, dejando atrás la tierra de la esclavitud. Las mujeres cargaban con sus hijos en brazos, los hombres llevaban las escasas pertenencias que habían logrado rescatar, todos unidos por un destino común, alcanzar la libertad. Las huellas de sus pies se dibujaban sobre la arena húmeda, como si cada paso fuera una promesa de un futuro mejor. Algunos caminaban con lentitud, aprehendidos por el miedo que aún latía en sus corazones, mientras que otros se movían con paso firme, con la mirada fija en el horizonte, en la tierra prometida que los esperaba. El espectáculo era sobrecogedor. Miles de personas, con sus diferentes historias, sus miedos, sus esperanzas, se movían en sincronía, guiados por la mano invisible de Dios. El silencio del desierto se interrumpía solo por el murmullo de la multitud y el suave chapoteo del agua que se retiraba a los lados. Moisés, con la vara en la mano, vigilaba el paso de su pueblo, con la mirada serena y la seguridad de quien confía en la promesa divina. El mar, que antes era un muro infranqueable, ahora era un testigo silencioso de la liberación, un símbolo del poder de Dios para transformar lo imposible en realidad. Pero la amenaza seguía latente. El ejército egipcio, con carros de guerra y soldados a caballo, se acercaba, la polvo levantada por su avance oscurecía el horizonte. El faraón, con la furia en sus ojos, estaba decidido a recuperar a su fuerza de trabajo a cualquier precio. Desde la perspectiva de los soldados egipcios, el Mar Rojo se presentaba como un desafío, no como un milagro. La furia del faraón era palpable, su deseo de recuperar a los esclavos no conocía límites. Y ellos, soldados entrenados para la guerra, estaban dispuestos a obedecer sus órdenes sin cuestionar. Los carros de guerra avanzaban sobre la arena, el polvo que levantaban oscurecía el cielo. La velocidad de los caballos era una amenaza, pero los soldados no se dejaban llevar por el miedo. La disciplina militar era un escudo, un muro que los protegía de las dudas. Encontraremos a los fugitivos, rugía el centurión, su voz se mezclaba con el crujir de los carros y el golpe de los cascos sobre la arena. La esperanza de recuperar a los esclavos alimentaba su determinación. No podían permitir que la amenaza de Moisés, ese rebelde que desafiaba al poder del faraón, se extendiera. Al llegar a la orilla del mar, los soldados se encontraron con un espectáculo sorprendente. El mar, antes imponente y peligroso, ahora se había retirado, formando un pasillo seco que se extendía hacia el horizonte. Una imagen desconcertante que provocaba confusión en sus mentes acostumbradas a la lógica de la batalla. ¿Un capricho de la naturaleza? ¿Un truco de Moisés? La duda, como una serpiente venenosa, comenzó a envenenar sus corazones. El centurión, con una mirada incrédula, ordenó avanzar. Crucemos el mar. No dejaremos que esos rebeldes escapen. Los carros de guerra se adentraron en el pasillo seco, el sonido de las ruedas sobre la arena era un latido acompasado que resonaba en el silencio del desierto. El ejército egipcio se movía con paso firme, seguros de que la victoria estaba a su alcance. Pero la naturaleza, fiel aliada de Dios, guardaba un último golpe. El sonido de las trompetas retumbaba en el aire, anunciando una nueva orden. Moisés, con la vara extendida, ordenó que las aguas volvieran a su lugar. El mar, como un gigante despierto, se agitó con furia. Las aguas, que antes se habían retirado, se precipitaron hacia el ejército egipcio, formando una pared de espuma y tormentas que avanzaban con una fuerza imparable. Los soldados egipcios, atrapados en la trampa de la naturaleza, miraron con horror cómo las olas se acercaban. El centurión, con la voz ahogada por el miedo, gritó órdenes. «Vuelvan. Retrocedan». Pero era demasiado tarde. Los carros de guerra, antes símbolos de poder, se hundieron en la arena húmeda, arrastrados por la fuerza del mar. Los caballos, desesperados, relucían en un mar de espuma. Los soldados, arrastrados por la corriente, luchaban por mantenerse a flote, sus gritos de angustia se perdían en el rugido de las olas. El Mar Rojo se había convertido en un cementerio, un escenario de tragedia y destrucción. El poder de Dios,
desatado sobre el ejército egipcio, les había mostrado que la fuerza de su ira no conoce límites. Mientras el mar se cerraba sobre el ejército egipcio, los israelitas, seguros en la otra orilla, observaban con asombro y agradecimiento. La mano de Dios, invisible pero poderosa, los había protegido, los había guiado hacia la libertad. El silencio del desierto se llenó de los cánticos de victoria de los israelitas, un coro de júbilo que resonaba en el aire. El Mar Rojo, el escenario de su liberación, se había convertido en un símbolo de la fidelidad de Dios con su pueblo. El silencio regresó al desierto, un silencio denso y profundo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Las aguas del Mar Rojo se habían calmado, la superficie reflejaba el cielo azul y el sol volvía a brillar sobre la arena. Los israelitas, con la mirada aún atónita, se quedaron en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. El miedo y la esperanza se mezclaban en sus corazones, como un cóctel de emociones que les impedía hablar. Moisés, con una mirada serena, levantó la vara y, con voz firme, dirigió a su pueblo hacia la tierra prometida. El camino seguía siendo largo, lleno de desafíos e incertidumbres. Pero la fe que había nacido en sus corazones durante la liberación del Mar Rojo era un faro que los guiaba. Sin embargo, un nuevo reto se presentó ante ellos. A lo lejos, se alzaban las imponentes montañas de Sinaí, un escenario de belleza salvaje e inhóspita. Y en su cima, cubierto por una nube de humo, se alzaba el monte Sinaí, el lugar donde Dios se revelaría a su pueblo. Moisés, con la certeza de que Dios lo guiaba, se adentró en la montaña, dejando atrás a su pueblo. Con una mezcla de nerviosismo y expectación, ascendió hasta la cima, donde la presencia de Dios se manifestaría de forma inequívoca. Un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Una voz poderosa y terrible, como el trueno de una tormenta, se dirigió a Moisés. Dios le encomendó las leyes que regirían la vida de su pueblo, los 10 mandamientos, un pacto de amor y justicia. Moisés, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, se arrodilló en el suelo, absorbiendo cada palabra, cada precepto. Sabía que estaba recibiendo un regalo sagrado, un legado que transformaría para siempre la historia de su pueblo. Moisés, con la mente llena de las palabras divinas, descendió del monte Sinaí, llevando consigo la esperanza de un nuevo pacto. La imagen de Dios, un torbellino de fuego y luz, se había grabado en su memoria, un recuerdo que le llenaba de admiración y temor. Pero al llegar al campamento, Moisés se encontró con una escena que lo dejó atónito. Su pueblo, en lugar de obedecer las leyes divinas, se había entregado a la idolatría. Habían construido un becerro de oro y se inclinaban ante él, olvidando la promesa de Dios y los mandamientos que él había recibido. La ira de Moisés se desató como una tormenta. Con el corazón lleno de decepción y dolor, rompió las tablillas de piedra que con tanto esfuerzo había traído desde la cima del monte. El pueblo había quebrantado el pacto con Dios, había cambiado su fe por la adoración a un ídolo de metal. Moisés, con la voz temblorosa, les reprochó su desobediencia. Ustedes, pueblo inconstante, ¿cómo pueden traicionar a Dios de esta manera? Han olvidado los milagros que ha hecho por ustedes, han olvidado la liberación del Mar Rojo. Han cambiado la verdad por una mentira, la esperanza por la idolatría. Las palabras de Moisés se hundieron en los corazones de los israelitas, como un rayo de luz que los despertaba de su sueño de adoración falsa. El becerro de oro, que antes era un símbolo de esperanza, ahora les parecía un monumento a su infidelidad. Moisés, con el corazón roto, intercedió ante Dios por su pueblo. Rogó por su perdón y suplicó que no los abandonara. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó la plegaria de Moisés. Pero el camino hacia la tierra prometida seguía siendo largo y lleno de pruebas. La historia de la liberación del Mar Rojo se había convertido en un recuerdo lejano, una memoria que los israelitas no podían olvidar, pero que les recordaba la fragilidad de su fe. Los israelitas, con el alma herida por su infidelidad, siguieron a Moisés a través del desierto. El camino era largo y desolado, un testigo silencioso de su peregrinación hacia la tierra prometida. Moisés, con el corazón lleno de pena, se dedicó a guiar a su pueblo con firmeza, enseñándoles las leyes divinas que había recibido en el monte Sinaí. Sabía que el camino no sería fácil, pero su fe en Dios era inquebrantable. En su andar por el desierto, Moisés se enfrentó a innumerables retos.
La escasez de agua y alimento, las enfermedades que azotaron a su pueblo, las tormentas de arena que los obligaron a buscar refugio. Cada prueba era una oportunidad para que los israelitas demostraran su fe y su confianza en Dios. Y fue en uno de esos momentos de desesperación cuando sucedió algo inexplicable. El pueblo se quedó sin agua, la sed los atormentaba, la muerte se acercaba como una sombra amenaza. Moisés, desesperado, buscó la guía de Dios, implorando su intervención. Y Dios respondió a su plegaria. Le ordenó que golpeara una roca con su vara. Moisés, con la fe en su corazón, obedeció la orden divina. Y de la roca, como por arte de magia, manó un chorro de agua cristalina, un manantial de vida que sacó a su pueblo del borde de la desesperación. Pero este milagro también traía consigo un secreto que permaneció oculto durante siglos. Moisés, impaciente por la desconfianza de su pueblo, golpeó la roca 2 veces, desobedeciendo la orden de Dios. Y fue en ese momento de ira y desobediencia cuando el pecado de Moisés fue revelado. El agua manó de la roca, pero el corazón de Moisés se oscureció. La ira había opacado su fe, y la desobediencia había sembrado la duda en su alma. El milagro había sido un acto de desesperación, un reflejo de su frustración ante la incredulidad de su pueblo. Los israelitas, guiados por la mano de Moisés, continuaron su travesía por el desierto. Habían aprendido la lección: la fe es un camino de constante aprendizaje, una senda llena de pruebas y desafíos. Cada paso que daban era un testimonio de su confianza en Dios, a pesar de las incertidumbres que los rodeaban. Y finalmente, tras un largo viaje lleno de penurias, llegaron a la tierra prometida. La visión de una tierra fértil y abundante les llenó de alegría y esperanza. Habían alcanzado la libertad, habían conquistado su propia identidad como pueblo. Pero el milagro del Mar Rojo, ese evento que los había marcado para siempre, no era solo un recuerdo del pasado. Era una lección de vida, un mensaje que trascendía el tiempo y el espacio. El milagro del Mar Rojo nos recuerda que la liberación no es un acto único, sino un proceso continuo. Es la lucha constante contra la opresión, la búsqueda de la verdad y la confianza en la promesa divina. El milagro del Mar Rojo nos muestra el poder de la fe, una fuerza que puede mover montañas, dividir mares y transformar lo imposible en realidad. Es un recuerdo de que la esperanza no se apaga ante la adversidad, sino que se fortalece en cada prueba. El milagro del Mar Rojo es un testimonio de la misericordia de Dios, un ejemplo de cómo su amor puede superar cualquier obstáculo. Es un mensaje de liberación, una llamada a la esperanza y un recuerdo de que la fe es la clave para abrir las puertas de un futuro mejor. La historia del Mar Rojo es una historia de liberación, de fe y de esperanza, una historia que repercute en nuestros corazones hasta el día de hoy.